Buena gente, ¿cómo están? Hoy vamos a realizar un ejercicio de la práctica 9. Esta es una práctica en donde empezamos a ver lo que es la cantidad de movimiento y las condiciones para su conservación, ¿sí? Este es el punto 14. Nos dice que tenemos un bloque de 1 kilo que se encuentra en reposo y en equilibrio sobre una superficie horizontal lisa, unido a un resorte de constante 900 newton sobre metro. Es decir, ya el hecho de que nos estén diciendo que la superficie es lisa, fíjense que nos está dando la información sobre que en este tramo, ¿sí?, en el que vamos a estar trabajando, no vamos a tener ninguna fuerza de roce molestando. Dice, el bloque está atravesado por una bala de 5 gramos que viaja horizontalmente a 400 metros sobre segundo. Luego del choque, la velocidad de la bala se reduce a la cuarta parte, o sea, a 100 metros sobre segundos, ¿sí? Hallar la máxima compresión del resorte. Bueno, este ejercicio lo vamos a trabajar en dos partes. La primera parte va a ser el análisis de la colisión, ¿sí?, entre la bala y el bloque, y luego de esa colisión un análisis energético del bloque y el resorte debido a la adquisición de una velocidad justamente porque la bala lo impactó y la bala atraviesa el bloque, ¿está bien? Es decir que el impacto con la bala le va a entregar a este bloque una cierta energía cinética, ¿sí?, que debido a que sobre la mesa y sobre nuestro sistema el trabajo de las fuerzas no conservativas, o sea, básicamente, mejor dicho, el trabajo de la fuerza de roce, en este caso es cero, ¿sí? Recuerden que al igual que en el anterior, en el anterior y unos cuantos anteriores también, la normal es perpendicular al desplazamiento, por lo tanto no realiza trabajo, y la otra fuerza que va a aparecer escondida acá va a ser la fuerza del resorte. Pero recordemos que la fuerza del resorte es una fuerza conservativa, al igual que el peso. Es decir, cuando hagamos nuestro análisis energético vamos a trabajar con la conservación de la energía mecánica. Es decir, toda la energía cinética que obtuvo el bloque debido al impacto de la bala será transferida produciendo la compresión del resorte, ¿sí? Es decir, toda la energía cinética se va a transformar en energía potencial elástica y de ahí vamos a poder sacar cuánto se va a comprimir. Pero primero, hay que trabajar muy bien esta parte. Vamos a hablar de la colisión. Fíjense que durante el choque, ¿sí?, el tiempo que suelen durar las colisiones, ¿sí?, muchas veces uno también habla de choques o colisiones y asume que eso directamente implica contacto, pero hay muchos sistemas en los que se trabaja en física en el que no es necesario un contacto a priori entre las partículas o entre los objetos que colisionan para decir que esta se da. ¿Está bien? Pero bueno, en este caso realmente sí hay una interacción, va a haber una interacción fuerte entre este bloque y esta bala, ¿sí? Pero el tiempo de esta es muy, muy corto, extremadamente corto, ¿sí? Pero las fuerzas que se producen en ese impacto, ¿está bien?, estas fuerzas de interacción son extremadamente grandes, ¿sí?, pero durante un corto tiempo. Es decir, que si hubiese alguna fuerza externa perturbando a nuestro sistema, que en este caso es la bala más el bloque, debido a que las fuerzas de interacción debido al impacto son tan grandes durante ese breve instante de tiempo, cualquier fuerza externa que pueda estar actuando va a ser despreciable frente a estas fuerzas de interacción debidas al choque, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que las únicas fuerzas relevantes que van a estar actuando en nuestro choque durante ese breve periodo de tiempo que dura van a ser las fuerzas de interacción entre los bloques, las fuerzas de choque, que son fuerzas internas. ¿Está bien? Es decir, que no nos modifican, ¿sí?, la cantidad de movimiento. Resumiendo, debido a que el choque dura tan poco, ¿sí?, o sea, la duración del choque es muy pequeña, pero las fuerzas que aparecen durante este choque entre la bala y el bloque son gigantes comparadas con cualquier otra fuerza externa aplicada sobre nuestro sistema, las vamos a poder despreciar a estas fuerzas externas, ¿sí? Y eso lo que nos va a permitir es trabajar con el hecho de que la sumatoria de fuerzas externas sobre nuestro sistema es el vector nulo, es igual al vector nulo, ¿sí?, que esta justamente es la condición para la conservación de
cantidad de movimiento. Fíjense que en una situación real, digamos, en una situación más estrictamente con las condiciones en las que uno se toparía en un experimento real, ¿sí? Esto no se va a dar, digamos, tan así. O sea, esta conservación de la cantidad de movimiento no se va a dar de forma tan ideal, ¿sí? Recuerden que trabajamos en el mundo de los modelos en física, ¿sí? Y en este caso, el hecho de que supongamos que o bueno, mejor dicho, que el choque dure tan poco, ¿sí? Pero las fuerzas que aparecen en él son muy grandes, que nos permiten despreciar cualquier fuerza externa actuando sobre el sistema, ¿sí? En una situación real, recuerden que esto no es tan así, pero a fines prácticos y de esta situación es una muy buena aproximación. Entonces, debido a que lo que mencionamos previamente, la cantidad de movimiento pre y post choque va a ser la misma, ¿sí? Esto se ve a que la sumatoria de fuerzas externas va a ser igual a cero, dado que esas fuerzas externas que podrían estar actuando durante el impacto, ¿sí? Quedan muy por debajo de las fuerzas de interacción, las fuerzas que se producen durante el choque. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la cantidad de movimiento pre-choque es simplemente la cantidad de movimiento de la bala, masa por velocidad inicial, ¿sí? Que es la que vale en módulo 400 metros sobre segundo. Y va a estar dado en la dirección del versor I, dirección y sentido del versor I. Pero por otro lado, la cantidad de movimiento post-choque, fíjense que va a ser igual a la masa por la velocidad de la bala, la velocidad final de la bala, que es la que vale en módulo 100, ¿no? Un cuarto de la velocidad inicial, más la masa del bloque por la velocidad que éste adquiere después de él, ¿sí? Fíjense que todas estas actúan en la dirección y sentido del versor I. Luego, como estas cantidades de movimientos son iguales, fíjense que lo que vamos a poder hacer es igualarlas y trabajar en términos de los módulos con esta de acá. Y de ahí lo que vamos a hacer es despejar la velocidad final del bloque debido al choque, ¿sí? Recuerden que estos son datos y estos también son datos. ¿Está bien? Esta particularmente vale 100, un cuarto de la inicial. Entonces, despejamos este que está sumando, lo pasamos para allá restando, ¿sí? Y luego pasamos esta masa que acá está multiplicando, la pasamos dividiendo también para el lado izquierdo. Y quedándonos esta expresión de acá, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos ahí? Sacamos un factor común m en el numerador, nos va a quedar la masa por la velocidad inicial menos la final de la bala sobre la masa del bloque. Entonces, fíjense que acá reemplazamos que la velocidad final del bloque, de la bala, es la velocidad inicial de la bala sobre 4. ¿Está bien? Y con eso lo que podemos hacer es justamente hacer la velocidad inicial menos la velocidad inicial sobre 4, nos quedarían 3/4 de la velocidad inicial. Y llegaríamos a que el bloque adquiere luego del choque esta velocidad. Es importante también aclarar que vamos a estar suponiendo justamente el hecho de que la duración del choque es tan pero tan pequeña que el bloque no se llega a desplazar, digamos, el desplazamiento que pueda llegar a tener el bloque durante el tiempo de impacto es muy corto. O sea, como el tiempo del choque es muy bajo, el desplazamiento que adquiera el bloque debido a, digamos, durante ese breve periodo de tiempo va a ser despreciable, ¿sí? Por eso fíjense que hablamos previamente de que hay aproximaciones hechas durante el ejercicio que en una situación real quizás no sean exactamente así. ¿Está bien? Entonces, esta va a ser la velocidad que va a adquirir el bloque posterior al choque. Ahora bien, vamos a hacer un análisis energético, como les había mencionado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Debido a que el bloque adquirió esta velocidad, ¿sí? Evidentemente va a tener una energía cinética después del choque. Y esa energía cinética se va a transformar en energía potencial elástica, ¿sí? Con la que justamente es la que va, digamos, con la que se va a comprimir el resorte, y de ahí vamos a poder sacar cuánto se va a comprimir el resorte, ¿sí? Claro, es importante que aclaremos que después del choque vamos a trabajar con un sistema diferente al original. Este sistema va a ser el sistema bloque más resorte más la Tierra, ¿sí? Y fíjense que la energía mecánica en este caso es constante porque el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Recuerden que lo charlamos al principio. La superficie es lisa, no hay rozamiento, por lo tanto el trabajo de la fuerza de roce es cero, y el trabajo de la normal es cero porque la normal es perpendicular al desplazamiento. La fuerza del resorte es una fuerza conservativa, o sea que no nos va a perjudicar la conservación de la energía mecánica, o sea, por más de que digamos, cuando haga trabajo no nos va a afectar
a la conservación de la energía mecánica, y el peso del bloque tampoco, porque es también conservativa, ¿sí? Entonces, recuerden que todo eso ustedes lo tienen que colocar en el parcial. Tienen que decir, la energía mecánica es constante porque el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero, y poner por qué ustedes dicen que el trabajo de las fuerzas no conservativas es cero. Eso consiste en identificar quiénes son las fuerzas no conservativas y calcular sus trabajos y decir por qué son, digamos, y en el hipotético caso que uno diga, bueno, este trabajo vale cero, decir por qué, ¿sí? Bien, entonces, teniendo eso presente, ahora lo que vamos a hacer es plantear justamente lo que sería la energía mecánica, entre comillas, inicial, que no es la inicial al 100%, porque esta sería la energía mecánica del bloque después del choque, ¿sí? Y esta sería la energía mecánica final, pero cuando hablamos de final nos referimos a luego de que el resorte se comprimió lo máximo posible. ¿Está bien? Entonces, como estas dos energías son mecánicas, deben ser iguales, ¿sí? por el teorema de conservación de la energía mecánica. Entonces, ¿qué hacemos? Despejamos, ¿sí? Delta X. Fíjense que un medio se nos va con un medio. El K que está acá multiplicando se pasa dividiendo. Y luego pasamos la potencia cuadrada como raíz. ¿Está bien? Fíjense que luego lo que tenemos que hacer para terminar es reemplazar la velocidad final, ¿sí? que habíamos despejado anteriormente, pero con el cuidado de ver que esta velocidad final está elevada al cuadrado. ¿Está bien? Fíjense que acá colocamos la velocidad final que despejamos antes, pero elevada al cuadrado, ¿sí? Quedándonos este 9m cuadrado sobre 16 masa del bloque al cuadrado por la velocidad inicial de la bala al cuadrado, ¿sí? Fíjense que acá podemos simplificar esta masa con esta masa de acá, ¿sí? Y nos estaría quedando que delta X sería la raíz cuadrada de 9 veces la masa de la bala al cuadrado por la velocidad inicial al cuadrado de la bala sobre 16 por la constante del resorte por la masa del bloque, ¿sí? Fíjense que yo haciendo esa cuenta, si no me equivoco, nos da 0,05, ¿sí? O sea que se estaría como comprimiendo el resorte 5 centímetros. ¿Está bien? Entonces, fíjense que como les menciono en varios videos, siempre los análisis los hacemos en términos de las de letras, digamos, ¿sí? Trabajamos con cantidades genéricas. Recién cuando estamos con la formulita perfectamente despejada, recién ahí reemplazamos con los datos, ¿sí? Eso les va a evitar, recuerden, errores de cuenta y errores de redondeo. Bien, bueno, con esto terminamos este ejercicio, ¿sí? Este es un ejercicio puramente de la conservación de la cantidad de movimiento y que, bueno, en el que intervienen ciertas consideraciones que en otras colisiones, está bien, van a poder utilizar, ¿sí? Recuerden que es importante de que la conservación de la cantidad de movimiento se da siempre y cuando la sumatoria de fuerzas externas sobre su sistema sea igual al vector nulo. ¿Está bien? Y eso por ahí no se da siempre. Ya hemos analizado en otro momento un ejercicio en el que tenemos una bala que impacta a una barra que tiene un pivote, y en ese caso, por más que era una colisión, ¿sí? O sea, había un choque ahí, eso no implicaba directamente la conservación de la cantidad de movimiento, debido a que en ese caso estaba la fuerza realizada por el pivote, que era una fuerza externa a nuestro sistema y que en la que no teníamos la conservación de la cantidad de movimiento, pero sí la conservación del momento angular. ¿Está bien? Entonces tengan presente eso, que no en todo ejercicio de choque vamos a poder decir que solamente por eso se va a conservar la cantidad de movimiento. Es importante que esté justamente el dato de que el sistema esté aislado, como en nuestro caso. Fíjense que en nuestro sistema, ¿sí? No vamos a tener ninguna interacción externa relevante, ¿sí? Por lo explicado al principio. Así que bueno, con eso terminamos este ejercicio y nos vemos en la próxima.